A continuación vamos a hacer un desarrollo en serie de Taylor con aplicación a Van-Laurent de la función y igual a f de x, 0 de x. Para ello vamos a poner la fórmula de Taylor, pero ya directamente aplicada a Van-Laurent, que es la siguiente. Dada una función que admite derivadas sucesivas hasta la enésima, f de x será igual a f de 0 más f' de 0 partido por 1 factorial y por x, más f segunda de 0 partido por 2 factorial y por x cuadrado, más f tercera de 0 partido por 3 factorial, x al cubo, más punto suspensivo, más la derivada enésima de 0 partido por n factorial por x elevado a n. A continuación vamos a hacer el desarrollo en serie de la función 0 de x. Esta función presenta una particularidad muy singular, y es que a partir de la cuarta derivada se empiezan a repetir las siguientes derivadas sucesivas. Entonces ponemos f de x es igual a 0 de x. Su derivada f' de x, la derivada del 0 es coseno de x. F segunda de x, la derivada del coseno es menos 0 de x. F tercera de x, la derivada del menos 0 es menos coseno de x. F a la cuarta de x, será la derivada del menos coseno es 0 de x. Entonces observaréis que se empieza a repetir a partir de la cuarta. Vamos a poner algunas más. F a la quinta de x será igual coseno de x. F a la sexta de x será menos 0 de x. F a la séptima de x será menos coseno de x. F a la octava de x, 0 de x, y así sucesivamente. Estas son las derivadas sucesivas hasta la enésima. Bien, ahora a continuación vamos a dar a la x el valor 0 y vamos a calcular los valores del valor que toma la función en el origen, f de 0, f' de 0, en la primera derivada sustituir la x por 0 y así sucesivamente. Entonces, f de 0, 0 de 0 es 0. F' de 0 es, el coseno de 0 es 1. F segunda de 0, menos 0 de x menos 0 de 0 es 0. F tercera de 0, la tercera derivada, el coseno de 0 es 1, con el signo menos 1. F a la cuarta de 0 será igual, f a la cuarta de 0, la derivada del seno, al sustituir la x por 0, pues queda 0. F a la quinta de 0 es 1. F a la sexta de 0, f a la sexta de 0 es 0. F a la séptima de 0 es coseno de 0, que es 1, pero con el signo menos 1. Y f a la octava de 0 es igual a 0, y así sucesivamente. Bien, pues sustituimos aquí y nos queda f de x, que es igual a 0 de x. Pues vamos a sustituir el valor de la función, la x por 0, y el desarrollo corresponde a la serie de Taylor, pero con aplicación a Van-Laurent. Entonces, f de 0, ¿cuánto vale? 0. Más f' de 0, ¿cuánto vale? 1. Partido por 1 factorial y por x. Más f segunda de 0, 0. Partido por 2 factorial, x cuadrado. Más la tercera derivada, menos 1. Partido por 3 factorial y por x cubo. Más f a la cuarta de 0, 0. Partido por 4 factorial por x a la cuarta. Más f a la quinta de 0 vale 1. Partido por 5 factorial x a la quinta. Más la sexta, 0.
partido por 6 factorial x a la sexta, más la séptima menos 1 partido por 7 factorial x a la séptima, más la octava, que es 0, partido por 8 factorial y por x elevado a la octava. Y luego más puntos suspensivos. Entonces, aquí muchos de los términos se anulan. Este 0, 0 por este 0, este 0, este 0, o sea, que todas las funciones que tienen potencia par, x cuadrado, x a la cuarta, x a la sexta, a la octava, etcétera, todos esos se anulan. Entonces, f de x será igual a 0 de x, y esto será igual a x menos x cubo partido por factorial de 3, más x a la quinta factorial de 5, menos x a la séptima factorial de 7, más punto suspensivo. Podríamos poner la derivada enésima, que podríamos poner sería menos 1 elevado a n más 1, que multiplica a x elevado a 2n menos 1, partido por 2n menos 1 factorial. Este sería el término general, y el sumatorio de estos términos desde 0 hasta infinito pues correspondería completamente al desarrollo en serie del seno de x. Observar lo fácil que resulta recordarlo. El seno es una función impar. ¿Por qué? Porque al cambiar la x por menos x, cambia el signo de la función. F de x es igual a menos f de menos x. Entonces, cuando se cumple esa condición, es una función impar. Sin embargo, el coseno de x es una función par. ¿Por qué digo esto? Para que recordéis siempre que si el seno es una función impar, al desarrollar accidentalmente quedan siempre las potencias impares, el 1, el 3, el 5, el 7, etc. Entonces, este es el término general. Mirad, si la n vale 0, por ejemplo, esto, 0 más 1 es 1. 1. Si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado es negativo. Pero el primer valor que le vamos a dar a la n va a ser el valor 1, la serie de los números naturales. Entonces, si la n vale 1, queda 1 más 1, 2. Menos 1 al cuadrado, el primero tiene que ser positivo. Positivo, ahí lo veis. X elevado 2 por 1 es 2. Menos 1, 1. Entonces queda x elevado a 1. 2 por 1 es 2. Menos 1, 1 factorial. Entonces nos queda el primer término. Pero si le damos el valor 2, quedaría este, el 3, el 4, etc. Entonces, este es el desarrollo en serie de Taylor de la función f de x igual al 0 de x, y con esto hemos visto que la derivada enésima responde de la suma de todos los términos anteriores. Y con esto acabamos el desarrollo en serie de la función igual a 0 de x.